Hola chicos, bienvenidos a la clase de matemática. Mi nombre es Camila Reyes. En esta oportunidad vamos a estudiar sobre el teorema de Pitágoras y esta clase va dirigida para el octavo básico. Los invito a ver el siguiente PowerPoint. Bueno, la clase de hoy se trata del teorema de Pitágoras. El objetivo dice conocer el teorema de Pitágoras, identificando sus elementos y calculando medida de sus lados. Pero primero vamos a ver, ¿qué es el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras es algo nuevo que nosotros vamos a conocer, así que voy a tratar de ir bien de a poco. Primero que todo, el teorema de Pitágoras se genera a partir de un triángulo rectángulo. Recordemos que un triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo recto, ¿ya? Eso es lo primero. Siempre el teorema de Pitágoras se aplica para triángulos rectángulos. Así es su construcción. Bueno, este teorema nos dice que vamos a tener tres elementos. Los catetos, que son aquellos que forman el ángulo recto, si se fijan, ahí dice cateto, son catetos que forman el ángulo recto. Y la hipotenusa es la recta que va diagonal, la recta que une los catetos, pero que no topa el ángulo recto, es opuesta al ángulo recto. Si yo tengo este triángulo rectángulo, los elementos que forman el ángulo recto son los catetos, el elemento que va opuesto al ángulo recto es la hipotenusa y se forma algo que podemos llamar nosotros teorema de Pitágoras. ¿Pero en qué consiste este teorema? Veamos. El teorema de Pitágoras dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Eso está en lenguaje natural, pero es una expresión que podemos traducir nosotros al lenguaje matemático. Dice, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Veamos. En lenguaje matemático esto se escribe de la siguiente forma. La suma de los cuadrados de los catetos. Recuerden que cuando nosotros teníamos algo al cuadrado era porque estaba elevado a 2. Entonces voy a tener el cateto 1 al cuadrado y el cateto 2 al cuadrado. Ambos están elevados a 2. Y me dice que la suma de estos cuadrados, cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado, es igual al cuadrado de la hipotenusa. Ahí está, a la hipotenusa también elevada a 2. Esa es la fórmula. Ahí está expresada en la imagen. A elevado a 2 más B elevado a 2, que son los catetos, tiene que ser exactamente igual a C elevado a 2, que es la hipotenusa. Eso dice el teorema de Pitágoras. Pero antes de ver cómo se aplica este teorema, vamos a ver la demostración. ¿Qué quiere decir eso de los cuadrados? Si se fijan en ese GIF que yo puse ahí, en ese mini video, hay un triángulo rectángulo en el centro. Los que forman el ángulo recto son los catetos y hay dos cuadrados ahí. Esos cuadrados corresponden al área de los cuadrados que se forman con esos catetos. Y si ustedes se fijan, esa área, al inclinarla y hacer que todo el agua baje hacia el otro cuadrado, hacia el cuadrado de la hipotenusa, la suma de ambos cuadrados es exactamente igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿Se fijan? Miren ahí el video y van a ver cómo el cuadrado de un cateto más el cuadrado del otro cateto es igual al cuadrado de la hipotenusa. Al sumar el área de los cuadrados que se forman en los catetos, se obtiene como resultado el área que se forma en la hipotenusa. Eso es el teorema de Pitágoras en general. Es la suma de los cuadrados de los catetos va a ser exactamente igual al cuadrado de la hipotenusa. Pero esto que hasta acá parece chino, vamos a ver cómo lo trabajamos de manera concreta al aplicarlo en algunos ejemplos. Veamos, ¿cómo aplicamos? Voy a poner aquí un ejemplo. Ahí tengo un triángulo rectángulo, recuerden, ahí está el ángulo recto. Voy a tener que A vale 3, que B vale 4 y C no sé cuánto vale, no sabemos. Pero lo podemos calcular. ¿Cómo lo podemos calcular? Aplicando el teorema de Pitágoras. Primer paso, los datos. Sabemos que el cateto 1 vale 3 centímetros. Sabemos que el cateto 2 vale 4 centímetros.
Y la hipotenusa, que está opuesta al ángulo recto, no sabemos, así que le puse C. Recuerden que cuando hay un valor que no conocemos o que puede cambiar, se expresa con una letra. En este caso vamos a usar la letra C. ¿Qué decía el teorema de Pitágoras? Ahí está la fórmula, que el cateto 1 más el cateto 2 al cuadrado, cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces reemplazamos, fíjense, recuerden que A es el cateto 1, B es el cateto 2 y C es la hipotenusa. Reemplazamos. ¿Cuánto vale el cateto 1? 3, entonces 3 al cuadrado. ¿Cuánto vale el cateto 2? 4, entonces 4 al cuadrado. ¿Y cuánto vale la hipotenusa? No sabemos, así que C al cuadrado. Ahora lo que nosotros hacemos es respetar el orden de operatorias. Antes de sumar, lo que nosotros tenemos que hacer es aplicar la potencia. 3 elevado a 2, 3 por 3, 9, más 4 elevado a 2, 4 por 4, 16, igual a C elevado a 2, a la hipotenusa elevado a 2, que no sabemos cuánto es. Sumamos, 9 más 16 es igual a 25. Por lo tanto, la hipotenusa al cuadrado es igual a 25. Como nosotros sabemos que la hipotenusa está al cuadrado, o sea, está elevada a 2, nosotros sabemos que un número multiplicado por sí mismo 2 veces me tiene que dar 25. ¿Cuál es el número que elevado a 2 me da 25? ¿Qué número multiplicado por sí mismo 2 veces me da 25? Ahí aparece el 5. 5 por 5 me da 25. Por lo tanto, el valor de la hipotenusa es 5. En este caso no hay unidad de medida porque estamos solamente calculando los valores. Ejemplo 2. Dice, encontrar el valor de x aplicando el teorema de Pitágoras. Ahí estamos nuevamente. Primer paso, identificar los elementos. Cateto 1 vale 5, cateto 2 vale 12 y cateto 3 no sabemos. Recuerden que los catetos son aquellos que forman el ángulo recto. Ahí está el ángulo recto, cateto 1, cateto 2. Paso 2. Plantear y reemplazar la fórmula. La fórmula era a al cuadrado, el cateto 1 al cuadrado, más b al cuadrado, cateto 2 al cuadrado, igual a la hipotenusa al cuadrado. El cateto 1 vale 5 y el cateto 2 vale 12. Entonces los reemplazamos. 5 al cuadrado más 12 al cuadrado es igual a la hipotenusa, que no sabemos cuánto vale, al cuadrado. Y finalmente el paso 3, calcular. 5 al cuadrado es 25, 12 al cuadrado, 12 por 12 es 144 y si lo sumamos da 169. Y ahí nosotros nos preguntamos, ¿qué número multiplicado por sí mismo 2 veces me da 169? En este caso, 13. Por lo tanto, respuesta, el valor de x en el triángulo es 13. 13 metros en este caso porque esa es la unidad de medida. Así nosotros planteamos el teorema de Pitágoras. Siempre es el mismo proceso. Tengo que identificar los catetos, la fórmula y reemplazar. Siempre el triángulo rectángulo se aplica para, siempre el teorema de Pitágoras se aplica para triángulos. Vamos a cerrar. Conclusiones. Como les decía, el teorema de Pitágoras se aplica para triángulos rectángulos. La definición del teorema corresponde a la igualdad que se establece entre la medida del área de los cuadrados que se forman en los catetos y la medida del área de la hipotenusa, que era lo que veíamos en el video. El área de los cuadrados de los catetos es exactamente igual al área del cuadrado que se forma en la hipotenusa. Y finalmente el teorema de Pitágoras tiene muchas aplicaciones prácticas y algunas variaciones que son las que voy a mostrar en la siguiente imagen. Nosotros sabemos que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Da lo mismo si vamos para la derecha o para la izquierda, se respeta igual. Si nosotros queremos despejar, lo que nosotros podemos hacer, si nosotros quisiéramos, tenemos la hipotenusa pero no tenemos un cateto, entonces el cateto pasa restando. Si se fijan, está la hipotenusa menos el cateto al cuadrado en el caso del A y del B. Menos B al cuadrado y menos A al cuadrado.
Y cuando nosotros buscamos dos números que multiplicados por sí mismos me den un valor, entonces lo que nosotros estamos calculando es una raíz cuadrada. Por eso está expresado así. Chicos, los invito a hacer la actividad que viene a continuación. Si tienen preguntas, me escriben. Si tienen mucha dificultad, no se preocupen porque sé que es materia nueva, pero vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir practicando el teorema de Pitágoras porque es fundamental, lo vamos a utilizar mucho en lo que queda, lo que nos queda de estudio, lo van a usar mucho en la enseñanza media también. Así que vayan juntando sus dudas para nuestra clase en línea y por supuesto, si tienen preguntas me pueden escribir a mi correo. Que estén bien, cuídense, que les haya gustado las clases y nos vemos pronto. Saludos.